Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Para continuar nuestra reunión, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a hacer unos preparativos. En un libro que tal vez tenga algunas telas de arañas. No sé si lo hemos leído en las últimas semanas, en los últimos meses o en los últimos años. Y es el libro de Nahum. Está en la Biblia, ¿sí? No estornudé, no hice un ruido raro. Nahum. Está en el Antiguo Testamento, capítulo número 2, vamos a leer. Fue lo primero que quería que hagamos, porque tal vez nos va a llevar un poquito de tiempo encontrarlo. Nahum, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Bueno, antes de comenzar con la lectura vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo que tenemos, en estos minutos, que es muy temprano, para que podamos estar atentos, hagamos ese esfuerzo que necesitamos para estar atentos a la voz de Dios, porque Él tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros, ¿les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias porque en el día de hoy hemos podido venir hasta aquí para adorarte, para darte gracias porque tú nos amas, porque tú nos salvaste. Y también queremos escuchar tu voz para ser edificados, para ser alentados, para que tú cambies nuestra vida, para que podamos parecernos más a ti. Bendícenos a lo largo de este tiempo que vamos a compartir juntos para que podamos estar atentos a tu voz. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, esta semana seguramente ustedes se han enterado también. Yo no estoy muy al tanto de las noticias que pasan en el mundo, pero sí me llegó que un huracán categoría 5, llamado Melissa, arrasó Jamaica. Hubo problemas también de inundaciones en Cuba, Haití y demás. Algo que me llamó la atención, que noté, lo que sucedió en la isla de Jamaica, que quedó devastada prácticamente toda la isla, es que se estaban preparando con anticipación, porque enseguida yo me googleé o pregunté a la inteligencia artificial, que más rápido, y me dice que las autoridades ya estaban preparadas, sabían de anticipación que iba a suceder eso, pero ¿cómo prepararse para un huracán categoría 5, que es el más grande que se conoce? Es imposible. Pero algo que sí me llamó la atención es que a pesar de que estaban todos preparados esperando el impacto del huracán y habían zonas que fueron evacuadas, había muchos refugios por todo el país y por algunas ciudades, pero la mayoría de los refugios, ¿saben qué pasó? Estaban vacíos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, sabiendo la magnitud de lo que iba a suceder, que había gente evacuada y había refugios, porque estaba peligroso, esos refugios permanecieron casi vacíos? Entonces, enseguida pensé, justo estaba meditando en este pasaje y lo relacioné. Porque tal vez habrá sido porque estaban confiados, pensaban que tal vez no era para tanto, no sé qué motivo, y se quedaron en su casa o tomaron otra decisión en vez de ir a un lugar de refugio o estar atentos al peligro. Y es un poco de lo que dice Nahum, capítulo número 2 y versículo número 1. Un solo versículo vamos a leer. En un solo versículo, yo la primera vez que lo escuché, y disculpe que voy a ser autorreferencial, lo escuché hace más de 20 años en un campamento en Palabra de Vida. Fue el primer versículo que aprendí de memoria en un campamento. Y a partir de ahí quedó el Señor, obviamente fue trabajando en mi corazón y en mi mente con este versículo, y dije, un día quiero poder hablar como habló ese hermano, y fue de bendición para mí. Y Nahum 2 dice lo siguiente: subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. ¿Lo leyeron? Versículo número 1. Vamos a leerlo y vamos parando en la coma, pero lo leemos todos juntos. Lo primero dice, subió destructor contra ti, guarda la fortaleza. Ayúdame conmigo, vigila el camino, cíñete los lomos y... sí, eso. Refuerza mucho tu poder. Originalmente, Nahum le estaba escribiendo una profecía de advertencia, ¿saben contra quién? ¿A quién le estaba diciendo estas palabras en el originalmente? A Nínive, a la gran capital del imperio asirio. El imperio asirio eran los más asesinos, los más crueles, los más despiadados del imperio en ese tiempo, era de los peores. Entonces Nahum
le estaba diciendo, le estaba dando esta advertencia. Ellos habían conquistado, habían devastado también el pueblo de Israel. Entonces Dios envía a Nahum para que le dé este mensaje a Nínive, a la capital del imperio asirio, y le dice de una manera irónica: prepárate todo lo que puedas, reforzá la fortaleza, armate de tanques, habla con Donald Trump, habla con Putin, tráete todos los muchachos, pero vas a ser devastada. Ese es el sentido original de lo que acabamos de leer. Pero yo quiero que podamos tomar estos principios y de alguna manera poder aplicarlo a nuestra vida personal. ¿Hacemos ese ejercicio? Porque hoy comenzamos una serie que se llama Las responsabilidades de un siervo en nuestra vida espiritual. Y yo quiero que podamos pensar juntos en 5 puntos, en estos 5 principios que encontramos en Nahum, acerca de cómo tiene que ser un siervo responsable. Todos los que estamos aquí sentados somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y hay 5 cosas y 5 aplicaciones prácticas, porque ahí nos vamos a llevar eso. No nos vamos a llevar mera información, nos vamos a llevar principios prácticos para aplicar en nuestra vida. En primer lugar, como podemos ver aquí, ¿se fue para atrás? ¿Se fue para adelante? Bueno, ponémelo vos al día porque no está avanzando. En primer lugar, ahí está Nahum 2.1 para aquellos que les costó encontrarlo. Ahí estaba en la Biblia, miren. Estaba ahí. La siguiente. Subió destructor contra ti. Lo que le estaba diciendo Nahum al imperio asirio, lo primero de todo es una advertencia. Subió destructor contra ti. ¿Quiénes eran estos destructores que ya habían subido? ¿Quiénes eran? ¿Saben algo? Arriesguen. Había subido Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, del imperio babilónico, y los medos, no los medos y los persas, solamente los medos, con un muchacho que se llamaba Caisares. Entonces subieron estos 2 generales y sitiaron a Nínive. Meses. Nínive estaba muy confiada porque tenía fortalezas de 30 metros de alto, imagínense cuánto de alto, un edificio, como agarraron muchos edificios y rodearon la ciudad, por 15 metros de ancho, eran murallas impenetrables. Y no solo eso, sino que además tenían todo una especie de un río alrededor de toda la muralla, un pozo, un foso de agua, que era imposible que poder acceder de una manera práctica o tener alguna tecnología que les permita en ese tiempo destruir las murallas. Entonces Nínive estaban tranquilos adentro. Era imposible que los puedan derribar. Subió destructor contra ti. Había subido Babilonia y los medos. ¿Pero qué pasó? Llovió, el río Tigris levantó su caudal, estaban rodeados de la muralla con agua, el agua derribó una parte de la muralla, por ahí entraron los muchachos y la tomaron. ¿Qué hizo el rey de Asiria, el rey de Nínive, cuando vio que estaba todo perdido? Organizó un banquete, se metió en su palacio y prendió fuego todo. Así terminó el imperio asirio. Subió destructor contra ti. Nosotros como cristianos también tenemos un enemigo. No seamos como los de Nínive, que desestimaron el peligro y estaban confiados. Porque un siervo responsable, en primer lugar, ¿no? ¿Está acá, no? En primer lugar, un siervo responsable no desestima el peligro. Subió destructor contra ti. ¿Cómo es? ¿Subió? Bueno, subió, más energía la próxima. Subió destructor contra ti, contra mí. Y primera de Pedro 5.8, como acá está la referencia, nos ayuda a entender un poco más de qué se trata esto. Porque dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Hay un enemigo que intenta destruirnos a nosotros también. Subió destructor contra ti. Y a ver, hagamos una alerta o una advertencia al respecto. Tampoco vayamos al extremo de echarle toda la culpa al enemigo. Porque decimos, me pasa esto, culpa del enemigo, culpa de Satanás, pero tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo caído, que vamos a sufrir las consecuencias de vivir en este planeta. Las circunstancias, las situaciones, el pecado que afecta a nuestro cuerpo, nuestra vida. La carne, luchamos contra la carne. ¿La carne qué es? Son las pasiones desordenadas que nos llevan a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, no vayamos al extremo de decir, no, yo no voy a la iglesia, no tengo ganas de ir porque el enemigo me...
O yo no oro, no tengo tiempo para orar porque es culpa del diablo, es culpa del enemigo. No, seamos responsables en lo que a mí me corresponde y discernir qué es lo que la influencia del enemigo y qué es lo que me corresponde mi responsabilidad personal. Pero no nos vayamos al otro extremo de ignorarlo. Nunca hablamos del diablo, no, es como sé que hay algo, una fuerza. No vayamos, busquemos un punto equilibrado. Y la Biblia nos advierte, subió destructor contra ti, tenemos un enemigo que está buscando cómo destruirnos. Pero lo primero es la identidad, este diablo, este enemigo. La Biblia no solo menciona la identidad, sino que también nos dice cuáles son las intenciones de este enemigo. Nos dice las estrategias para que nosotros sepamos cómo prepararnos. ¿Cuál es la intención del enemigo? La Biblia nos dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y no le llama la atención que use la palabra hurtar? ¿Por qué si el ladrón viene a robar? ¿Por qué usa la palabra hurtar? Pero es muy bien aplicada esta palabra. ¿Saben por qué? Porque el hurto, a diferencia de un robo, es algo sutil. Algo que te pasa sin que te des cuenta. Y esa es la manera estratégica que tiene el enemigo de robar nuestra vida. No va a ser un gran ruido, un gran espectáculo de cómo está dañando nuestra vida, sino que va a ser sutil. Porque nosotros vamos a pensar que va a estar todo bajo control, que lo que estamos haciendo y nadie nos ve va a seguir así en oculto, que tenemos bajo control el pecado, que si estás de novio, que si estás casado, y pensás que todo está bajo control y la estrategia del enemigo es hurtar, poco a poco. Y cuando te querés dar cuenta, ya no te falta todo, ya no tenés nada, y destruye tu vida. Esa es la estrategia. Pero lo tercero, no solo es la identidad, las intenciones, sino que también veamos la influencia. Porque, a ver, está bien, ¿cómo hace para afectarme a mí? Decímelo cómo se ve eso en la práctica. Porque yo nunca vi una persona roja con cuernos y un tridente que me diga, haz esto. ¿Cómo se ve eso en la práctica, en la realidad? Por medio de la influencia que tiene el enemigo en el mundo en el cual nosotros vivimos. Estamos todo el tiempo siendo influenciados. ¿De qué manera? Muchísimas. Pero yo, sin ir más lejos, estamos hablando de Halloween. Hace un par de años atrás, cuando yo era más joven, sabía que existía algo así como Halloween en Estados Unidos, porque lo veía en películas, y digo, esto no podía entenderlo, y digo, esto nunca va a llegar acá. Pero llega todo el mundo. Y terminamos viendo como algo divertido, algo a lo cual tenemos que prestarle atención. No juguemos con cosas que son peligrosas. ¿Vieron cómo la influencia del mundo va afectando nuestra vida? Se mete en nuestra familia, se mete en nuestros hijos, se mete en la iglesia. Y lo que hace el enemigo, la estrategia número 1 que se usó en Génesis 3, ¿cuál fue? La mentira. Entonces dice, ¿con qué Dios te dice que es así? No seas tan legalista. ¿Pero por qué sos tan fanático? ¿Por qué vas a hacer eso? Pero si podés, un poquito, no pasa nada. Esa es la estrategia número 1 del enemigo. Entonces va, en primer lugar, distorsionando la verdad. Distorsiona la verdad. Te roba la verdad. Entonces terminamos creyendo mentiras. La otra estrategia es que tenemos una distracción. La otra influencia, escúchame bien, del enemigo es distraernos. Hoy consumimos un montón de entretenimiento. Nunca en la historia de la humanidad tuvimos tanto tiempo para entretenernos. Prendés la tele, un partido de fútbol, tenés otro deporte, tenés una novela, 20 temporadas de una novela turca. Claro, podés pasar tranquilamente hasta toda la tribulación completa viendo una novela coreana. Tenemos mucho contenido para entretenernos y eso roba nuestro enfoque, nos desenfoca de lo realmente importante. Nos roba la verdad, nos roba el enfoque, porque estamos todo el tiempo entretenidos, y nos desgasta, nos roba las fuerzas. Y yo no sé cómo fue su semana, pero esta semana para mí fue durísima. Me desperté el lunes y creo que me di cuenta el sábado, ayer a la tarde, cuando los chicos terminaban de exploradores, diciendo, se me pasó la semana, ¿qué hice? No me tomé un mate con Jesse, no pude jugar con los chicos, ¿qué pasó? Es que nos llenamos de tantas actividades, de tantas cosas, porque hay que llevar para allá a los chicos, para acá. Tengo que hacer esto del trabajo. Hoy capaz que necesitas 2 trabajos porque uno solo no te alcanza. Entonces terminás uno, te tenés que poner en otro y tenés que atender varios factores y te tenés que dividir entre papá, esposo, la obra de la iglesia.
y cuando te quieres dar cuenta se te pasó. Y te termina robando fuerza. Esa es la estrategia del enemigo, que nos influencia directamente. Entonces, miren, subió destructor contra ti. Tenemos un enemigo. No lo ignoremos. Lo segundo, en segundo lugar, ¿se fue para el otro lado? Bueno, manejámelo vos al Diego, que yo aprieto un botón y vuelve, en cualquier momento va a abrir Instagram con el botón que aprieto acá. En segundo lugar, ¿qué decía el versículo de Nahum? Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza. Guarda la fortaleza. Un siervo responsable no desestima el peligro. Y un siervo responsable no descuida su corazón. La fortaleza de nuestra vida es el corazón. Es el asentamiento de las emociones, de los pensamientos, de nuestra vida, de nuestro intelecto, donde tomamos las decisiones. Ese es nuestro corazón. Si cae nuestro corazón, cae nuestra vida entera. Guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón. ¿De qué tenemos que guardarlo? Lo vimos recién. De las influencias del mundo, del desgaste, de la distorsión de la verdad con la mentira. Lo vimos. Tenemos que guardar, poner filtro a lo que vamos consumiendo día a día y lo que entra en nuestro hogar. Tenemos que tener familias saludables desde el punto de vista espiritual. Nuestro hogar tiene que ser una fortaleza para todo lo que encontramos, de la basura que encontramos fuera. Tiene que ser un lugar donde nuestros hijos tengan Biblias a manos, donde las personas que nos visiten tengan una Biblia en el living, una en la cocina, una en el comedor, una arriba, una en la habitación. Nuestras casas tienen que ver un lugar donde se vea la palabra de Dios. No tiene que estar la Biblia empolvada juntando polvo. Tienen que haber libros cristianos. Tenemos que escuchar música cristiana. ¿Qué es andar escuchando Rukra? Escuchemos música cristiana, eso es la influencia del enemigo. Que no pasa nada. Total, es divertido, un cuarteto. Pero sutilmente y sin que te des cuenta, porque vos pensás que lo tenés bajo control, de alguna manera te va afectando. Seamos sobrios, seamos inteligentes. Pero no es ese el tema de ahora. Simplemente estoy poniendo como ejemplo. Y esta vez estoy exagerándolo un poquito para que nosotros podamos entender el impacto que va directamente a nuestra vida. Y lo que realmente estoy queriendo decir es que debemos tener hogares saludables, donde haya muestras de cariño, donde nos abracemos, donde digamos palabras bonitas, donde seamos amables, donde buscamos resplandecer como luz en un mundo que está en oscuridad. Eso debe ser nuestro hogar, esa debe ser nuestra fortaleza. Y cuidar nuestro corazón. ¿Cómo se cuida el corazón físico? El de verdad, el que está acá, que podemos ver y tocar. Con 3 cosas básicas. Vos vas, te das alguna enfermedad, un problema y te dicen, tengas que hacer 3 cosas. Ejercicio, comer bien y dormir bien. Ya está, y se solucionan todos los problemas del mundo. Pero ¿cuánto nos cuesta, no? Pero hagamos un paralelismo con nuestra vida espiritual. Para cuidar nuestro corazón tenemos que comer bien. Tenemos que tener una alimentación saludable. Para poder comer bien, debemos tener una alimentación. Para comer bien tenemos que tener una alimentación saludable. Es decir, evitemos la comida rápida, la comida chatarra, porque te da la sensación de que estás comiendo, pero no te estás alimentando bien y no vas a crecer. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Estamos acostumbrados a comer comida rápida, un devocional a la pasada, un mensajito que te llega por acá, y te da la sensación de que aprendiste algo, porque leíste un versículo o algo en Instagram, un estado que te inspiró, y te da la sensación de que, hice mi devocional antes de salir. Pero eso es comida rápida. ¿Cómo vamos a crecer y cuidar nuestro corazón? Comiendo frutas y verduras, comiendo ese brócoli, ese coliflor, esa alcaparra que no te gusta, comiendo Levítico y Deuteronomio que te cuesta tanto leer, pero que cuando lo lees te das cuenta de que ahí vas conociendo el carácter de Dios y el corazón de Dios como en ningún otro libro de la Biblia. Se trata de profundizar, no de leer superficialmente palabras bonitas. Está lindo escuchar de parte de Dios que Dios tiene un propósito para nosotros, que Él nos da esperanza, que Él perdona nuestros pecados. Está bien, pero no nos alimentemos a base de azúcar, cosas bonitas que nos activan y nos gusta escuchar. Leamos también de nuestra responsabilidad como cristianos, de lo que el Señor demanda de nosotros, que debemos velar, que hay un enemigo. Profundicemos en el estudio de la palabra de Dios. Alimentémonos, saludable. En segundo lugar, es el ejercicio. Y acá es más rápido, es más sencillo. No me spoiles el tercer punto.
En segundo lugar, no solo dijimos de alimentar, sino también hablamos de hacer ejercicio. ¿Qué es hacer ejercicio? Es poner en práctica lo que aprendimos. De vuelta a lo mismo. No podemos decir que aprendimos algo hasta que no lo llevamos a la práctica. Vos podés hacer un curso por online de cualquier cosa que te guste. Te da la sensación de que aprendiste, pero no lo aprendiste hasta que no lo llevas a la práctica. La Biblia sucede lo mismo. Vos te da la sensación de que aprendiste lo que el Señor te dice, este principio bíblico. Aprendí de que tengo que cuidar su Dios destructor contra mí, guardar la fortaleza. Tenés información. El Señor te dio la información, tenés el principio bíblico. Pero no lo aprendemos hasta que no lo llevamos a la práctica. Hasta que no llegas a tu casa y apagaste la tele para desconectarte del mundo. Ahí es cuando lo aprendimos. Eso es el ejercicio. Ejercitamos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Y en tercer lugar es el descanso. Casi toda la iglesia está en grupos pequeños estudiando los hábitos del Señor Jesús. Uno de los hábitos era el descanso. Y aprendimos que el Señor Jesucristo utilizaba ciertos lugares que frecuentaba para poder conectarse más con Dios Padre. Eran las montañas, los montes y el mar. Era encontrar un espacio en la naturaleza para desconectarse del mundo y conectarse con Dios. Necesitamos desconectarnos. Hagamos un ayuno tecnológico. Hagamos un ayuno de lo que necesitemos hacer para enfocarnos en Dios. Tenemos cerquita montañas, tenemos cerquita el mar. Planifiquemos como familia una desconexión para conectarnos en familia y con Dios. Necesitamos un descanso. Y hagámoslo como iglesia, ya que está. Organicemos un campamento, vayámonos a la playa, vayámonos a jugar al tejo en la arena, para desconectarnos del mundo, para conectarnos con Dios y con los hermanos. Voy a acelerar porque voy por el segundo punto. Pero en primer lugar, Nahum decía, subió destructor contra ti. En segundo, guarda la fortaleza. Un siervo responsable no desestima el peligro y un siervo responsable ¿no qué? Bueno, sí, no descuida su corazón. En tercer lugar, otra vez se va a abrir. Avanzame, Aldi, por favor. En tercer lugar, un siervo responsable vigila el camino. Subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino. Un siervo responsable no se duerme. La Biblia, en Romanos 13, 11 y 12, nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No solamente hay un peligro externo, sino que hay un peligro interno, que es la somnolencia espiritual. Es dormirnos espiritualmente. No sé si alguna vez te pasó, pero ¿te dormiste en algún mensaje? Estamos en la iglesia, un lugar cómodo, con sillas cómodas, calentitos. La gente parece agradable, que no te va a hacer nada si te dormís, entonces empezás a escucharlo y arrancamos muy temprano el domingo, venís cansado. A mí me ha pasado, yo me dormí hasta en un mensaje que yo estaba dando. Pero nos sucede que nos caemos en la rutina, hacemos las cosas de manera automática y nos va agarrando un poco de sueño, nos vamos acomodando porque no salimos de nuestra zona de confort, porque tal vez cuando la iglesia te propone hacer alguna cosita extra decís, que vayan los jóvenes, que se encarguen otros. O no, eso es una actividad para los más grandes, no, para los matrimonios grandes. Y nos vamos durmiendo. Y hay muchos cristianos dormidos que los vemos que están entre nosotros con los ojos abiertos, pero tienen su corazón apagado. Entonces ves que no canta, o canta así despacito, ¿viste? Como que, bueno, dale, cantamos así. Y lo ves en sus actitudes, en falta de pasión, falta de amor, no se involucra en la obra, y encontramos muchos cristianos que están dormidos. Y la Biblia dice que un siervo responsable no se duerme, que vigila el camino. Y para ampliarnos este punto, 1 de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. No tenés que mirar a los demás, no vengas a la iglesia a juzgar al que tenés al lado. Hay muchos hermanos que no están hoy con nosotros porque se detuvieron a ver al que estaba al lado. Se defraudaron, se decepcionaron y están en su casa. No venimos a la iglesia para mirar al que está al lado, venimos para ver a Dios. Y Dios nos dice que nosotros no nos durmamos. Es un desafío personal. No te duermas. Velemos. ¿Qué es velar? A ver, está lindo todo lo que venimos hablando. Vigila el camino. No te duermas. La pregunta clave es, ¿cómo se ve eso en la práctica?
¿qué significa realmente? ¿Qué significa velar? A ver, si yo quiero llevar esto a la práctica. ¿Sí? ¿Y eso cómo se ve en la práctica? Estar atento, estar despierto. ¿Qué significa? Sí, no le voy a dar mucho tiempo porque si no en YouTube no se va a estar un tiempo de silencio largo. Pero están bien enfocados, bien hermanos. Se trata, velar es mirar el camino y saber que el Señor viene pronto. ¿Vieron cuando van a tomar un colectivo y están todo el tiempo, hay alguna gente, no sé si notaron, están los que están en la parada del colectivo medio tímido viendo si se acerca al colectivo y hay otros que se cruzan en la calle, están en medio de la calle viendo a ver si alcanza a ver el colectivo que viene lejos. Otros que llegan tarde y lo siguen corriendo. No lleguemos tarde al colectivo. Tenemos que velar, mirar, sabiendo que el Señor viene pronto. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, ¿cuál? La de vivir nuestra vida sabiendo que el Señor está por venir en cualquier momento, entonces nuestra conducta va a cambiar. Porque va a estar condicionada sabiendo que el Señor viene pronto. Y entonces no va a ser tan difícil venir a la reunión del domingo, levantarse temprano, acostarse tarde el sábado y levantarse temprano el domingo. No va a ser tan difícil. ¿Por qué? Porque sabés que el Señor viene pronto y puede venir mañana. No va a ser tan difícil estar en la obra de Dios, involucrarse, servir, amar al hermano. No va a ser tan difícil. A veces sí, pero no es tan difícil. Porque el Señor viene pronto. Eso es vigilar, velar. Entonces no durmamos, velemos, estemos en guardia, ocupemos más en su obra. Estemos más presentes en la obra de Dios, hermanos. Y seamos sobrios. Seamos sobrios es lo contrario a estar intoxicado con alcohol. Cuando estás intoxicado con alcohol, dicen que se te nubla la vista, perdés control de tus emociones, de tu voluntad, nos desenfoca. Entonces, no nos desenfoquemos, velemos, seamos sobrios. El Señor viene pronto y eso debe impactar en nuestra vida. Entonces, lo primero de todos es, Nahum decía, subió destructor contra ti. ¿Qué más? Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Bueno, algunos sé que lo escucharon. Y en cuarto lugar, ya avanzamos, ya estamos terminando, hermanos. En cuarto lugar, cíñete de los lomos. ¿Qué es esa palabra rara? ¿Alguien usa la palabra cíñete de los lomos? Ninguna. El lomo lo utilizamos para una comida, comprar 1 kilo, por ahí si tenés un poquito de plata y querés salir de lo que es la comida habitual, el roast beef, compramos un lomo. Bueno, cíñete de los lomos era una palabra práctica que se utilizaba en esa época. ¿Por qué? Porque antes utilizaban túnicas, una especie de oversize muy larga que se llegaban hasta los pies y eso te dificultaba el movimiento. Entonces, para trabajar, para correr, para hacer tus quehaceres cotidianos, para la pelea y para la lucha, tenías que ponerte un cinturón, levantártelo un poco, entonces de esa manera facilitaba el movimiento. Acá está diciendo eso. La cuarta, avanzame Aldi. La cuarta es esa, es cíñete los lomos. Un siervo responsable no solo no desestima el peligro, un siervo responsable no solo no descuida su corazón, un siervo responsable, ¿cuál era la tercera? Vigila el camino. Y era no se duerme. Y en cuarto lugar, un siervo responsable no se demora. Ya está preparado. Tenés que estar listos. Tenemos que estar listos. La armadura del Señor, la armadura mencionada en Efesios, en toda la palabra de Dios, en Efesios 6:12, nos ayuda a entender un poco más de qué se trata esto. A ver si yo tenía por acá. Sí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos enseña en este cuarto punto que debemos estar preparados. Tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque ya subió destructor contra nosotros. Estamos vigilando el camino, protegemos la fortaleza, pero tenés que estar listo, tenés que estar preparado. No vemos que los soldados se preparen, se pongan la armadura en medio de la batalla. Eso no sucede. Ya están preparados, están armados, están entrenados previo a la batalla, lo que está por venir. En nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Tenemos que anticipar las artimañas del enemigo. Tenemos que estar preparados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, estás de novio. Vos tenés que prepararte para la tentación que va a venir en tu tiempo de noviazgo. ¿Cómo lo haces? Y bueno, simplemente pensás, mirá, yo paso tiempo a solas con ella o con ella en ciertos lugares donde somos débiles. Entonces pensemos estrategias para evitar ciertos lugares
o ciertas personas o ciertos momentos. Eso es estar preparado de antemano. Es conocer la palabra de Dios, conocer el principio, lo que nos va a ayudar y pensar cómo llevarlo a la práctica. El principio sería vivir en santidad. El principio sería llegar virgen al matrimonio. ¿Cómo lo hacemos eso? Hablemos con mi novia, mi futura esposa, o mi novio, mi futuro esposo, y veamos cómo se hace. Eso es estar preparados. Eso es estar listos. Lo mismo sucede en todos los ámbitos. Con mi esposa, con mis hijos, en mi casa, con mis padres. A todos nos afecta. Todos tenemos que estar listos y preparados. ¿Preparados también para qué? No solo para la tentación y la prueba, sino también para dar respuesta con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Estamos preparados si alguien viene y nos dice que todo lo que estudiamos el mes pasado sobre los tiempos futuros es mentira? ¿Lo podemos defender o te paso el contacto de Adrián? Así lo tenés a mano. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que alimentarnos con comida sólida. Pero un soldado no se prepara en el medio de la batalla y no tenemos que pelear contra aquellos que no son nuestros enemigos. Lo digo de vuelta, porque es un segundo punto largo. No tenemos que pelear con nuestros amigos. Peleemos con nuestros enemigos. Elijamos la batalla que vamos a dar. Hay veces que gastamos mucha fuerza, mucho tiempo en discusiones ministeriales, en criticar por qué se hace esto, por qué se tomó otra decisión, en criticar o cuestionar formas, tradiciones, por qué la iglesia esto, por qué lo otro, y empezamos a pelearnos entre nosotros. Desde locos, ¿ustedes se imaginan? Bueno, en la Biblia hay muchos relatos así, que de repente el pueblo de Dios llegó y se habían peleado entre los ejércitos y estaban todos muertos. Que la iglesia no se vea de esa manera. Leímos Efesios 6:12, que dice que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Mirá el que tenés al lado. Yo sé que por ahí vino un poco despeinado, pero míralo, capaz que tiene un poco de lagaña, pero no es una hueste espiritual de maldad. No se ven de esa manera como lo describe acá la Biblia, no es un gobernador de la tiniebla. No, a él no le tenés que pegar. Tenemos que esta batalla es contra el enemigo. Por eso un soldado elige las batallas que va a dar. Hay veces que nos enojamos muy fácil también, tenemos que reconocer. Y gastamos mucha energía y tiempo en defender nuestro orgullo. Elijamos el tiempo que vamos a gastar. Los soldados no se preparan en el medio de la batalla y no pelean contra nuestros amigos. Pelean contra los enemigos verdaderos. Y en tercer lugar, no improvisemos. Porque un soldado está preparado y está entrenado. ¿Cómo entrenamos nuestra vida cotidiana? Anda a la iglesia, lee la Biblia, ora con los hermanos, a todas las reuniones que puedas, involucrate en su obra, preguntá por el campamento, preguntá por la conferencia, qué puedo hacer, estudia la Biblia, conectate con Dios. De esa manera nos entrenamos. Porque si no, vamos a salir a la batalla cuando venga la tentación, la prueba, y nos va a agarrar frío. Y si nos agarra frío, nos podemos lesionar y nos vamos a lastimar. Entonces, vimos, en primer lugar, subió destructor contra ti. Un siervo responsable no desestima el peligro. Guarda la fortaleza. Un siervo responsable no descuida su corazón. Vigila el camino. Un siervo responsable no se duerme. ¿Cuál era la cuarta? Está acá, es fácil. Cíñete los lomos, la próxima me voy a preguntar la anterior. Cíñete los lomos. Y es un siervo responsable, no se demora. Y el último, y ya terminamos, para terminar, es refuerza mucho tu poder. ¿Qué está queriendo decir acá? ¿Cómo refuerza mucho tu poder? Un siervo responsable no es débil. No tenemos que categorizarnos como cristianos débiles, no. La Biblia dice que podemos reforzar, es como el original está diciendo, aumentar las fuerzas, restaurar aquello que es débil o que está caído. Y eso lo hacemos de tres maneras diferentes. Primero tenemos que saber que esto no depende de nosotros, sino que nuestra fortaleza depende de nuestra conexión con Dios. El siervo no se fortalece solo. ¿Sí? No nos vamos a fortalecer solo. No va a depender de nuestra fuerza si hoy me levanté bien, me levanté 15 minutos antes, hice el devocional, hoy me siento que estoy para dar un mensaje, lo que me pidan. Hablemos de las 70 semanas de Daniel. No depende de cómo te sientas, de cómo viene tu semana, sino que depende de cuánto conoces a Dios, de cómo es tu comunión con Dios. Porque la fortaleza viene de Él. Miren, la Biblia dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor.
no en tu fuerza de voluntad, porque tu fuerza de voluntad, ¿cuánto te dura? ¿Cuánto no dura? ¿Cuántas veces? No sé, no conozco tantas personas que lleven años en el gimnasio. Conozco muchas personas que fueron semanas o días al gimnasio. Porque tu fuerza de voluntad, ahora se viene el fin de año y te vas a proponer hacer dieta, ir al gimnasio, lo que se propone todo el mundo, a fuerza de voluntad, y a los 2 meses, nada. Conozco algunos privilegiados que son muy disciplinados y lo logran, me admiro de ellos, pero la fuerza de un cristiano no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es algo que construimos solos. No depende de mis emociones, no depende de las reuniones, no depende de la alabanza, sino que depende de mi tiempo a solas con Dios. Ahí donde voy a conectar, como conectamos un celular a la batería, a la electricidad, tengo que conectarme con Dios, conocer de su palabra, alimentarme bien. Tener un hogar con muchas tomas de electricidad, donde yo necesite enchufar, ¡pum!, ahí está, ahí lo tengo. Tengo que tener a mano esa conexión con Dios. El siervo no se fortalece solo, se refuerza por medio de la obra del Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos habla de eso, que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la que nos va a fortalecer. A medida que paso más tiempo con Dios, le conozco más, vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a tener fuerza para avanzar. O sea que si conoces a algún cristiano que le cuesta, que es débil, el problema está en su conexión. No se conectó a Dios, tiene la batería baja. Conectate con la palabra de Dios. Pasá más tiempo con Dios, con su palabra. No tenemos excusa. Y lo último, y muy importante, es que además, un cristiano, un siervo responsable, no solo que no entiende que la fuerza no viene de él, el siervo no se fortalece solo, que se refuerza por medio de la obra del Espíritu Santo, y en tercer lugar, se refuerza en comunidad. Se refuerza en comunidad. Se refuerza, como dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Crecer y fortalecernos en familia, con el cuerpo de Cristo. De eso se trata. La fortaleza de una persona está en la fuerza y en el apoyo de la familia. Tenemos la familia de Dios y ahí es donde nos vamos a fortalecer. Por eso, hemos considerado un pasaje que nos habla concretamente de 5 responsabilidades de un cristiano, de un siervo de Dios. Subió destructor contra ti. ¿Cómo sigue? Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Sí, de vuelta. Vamos. Cíñete y... Gracias, Miguel y Guille, lo escuché. Refuerza mucho tu poder. Esos 5 principios nos dicen que el siervo de Dios, responsable en su vida espiritual, en primer lugar, no desestima el peligro, no descuida su corazón, no se duerme, no se demora, y en último lugar, no está acá la ayuda, en último lugar, muy bien. Señor, que el Señor nos bendiga. Tenemos un desafío muy importante para nuestra vida, para ponerlo en práctica, porque ese es el momento en el que podamos decir, lo hemos aprendido, pero más importante, que hemos obedecido la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias porque pudimos abrir tu palabra y tú hablas a nuestra vida y a nuestro corazón. Ayúdanos porque cuando nos exponemos a tu voz, vemos que hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos que cambiar, que tenemos que seguir trabajando, que nos ayudes a no demorar aquellas cosas que deben cambiar, aquellas cosas que deben ser renovadas o fortalecidas. Queremos estar atentos, vigilar el camino. Hay días y hay veces que nos cuesta mucho enfocarnos. Que nos ayudes a poder aprovechar bien el tiempo, a anhelar tu venida, a poder conocerte cada día más, a que tengamos hogares y familias que busquen honrarte, adorarte, escucharte, que podamos amar tu obra, estar involucrados en tu obra, que podamos poner nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tú nos bendigas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Me iba a bajar, pero tengo que dar unos anuncios últimos para terminar y ya no digo más nada. No me van a escuchar más en esta mañana. Pero simplemente para recordar, mis queridos hermanos, es que las próximas reuniones vamos a seguir hablando acerca de un siervo responsable en diferentes ámbitos, así que cada domingo vamos a estar con esta nueva serie de noviembre. Ya estamos en noviembre.
de locos, pero ya estamos en noviembre. Y los viernes también tenemos una nueva serie que vamos a estudiar acerca de Segunda de Pedro. Así que los animamos a que puedan estar en esas reuniones importantes para la iglesia. Estamos muy cerquita de la conferencia, a menos de 20 días, ya estamos por comenzar la conferencia. Levante la mano, ¿quién ya se anotó? Somos requete poquitos. Mirá el que no levantó la mano y decirle, ¿por qué no te anotaste? No seamos tan malos. Pero es muy sencillo, si tienen alguna duda, me escriben. Tienen un link en el grupo de la iglesia, jueconfe.com. Van a entrar, van a elegir la cantidad de personas que quieren pagarles. Si son dos, en el matrimonio anotan las dos. Si es una sola persona, anotan uno solo. En una familia lo van decidiendo. Pero presten atención a ese detalle. Pueden agregar la cantidad de invitados, hacen un solo pago por todo. ¿Y qué están pagando? Como dijimos el mes pasado, la semana pasada, están pagando anticipadamente la comida. Y si quieren, pueden comprar la remera, que va a ser la remera oficial de la conferencia. Hicimos un ajuste. ¿Por qué? En cuanto a la remera. Una de las remeras que más gustó eran color verde, violeta, para salir del negro. Porque siempre hacemos remeras negras. Quedan en el placar todas remeras negras. Lo que sucede es que hay diferentes talles de hermanos y la mayoría de los hermanos hay todo. Tengo una S hasta 5XL. Y muy grandes. Y lamentablemente no somos prontos para anotarnos, se anotan 2-3 días antes. Entonces se anotan y quieren la remera 2-3 días antes y esos colores tan lindos, tan feos, tan facheros, no los vamos a conseguir 2-3 días antes, los conseguimos 20 días antes. Aparte hay que hacerlas. Entonces decidimos por una cuestión de disponibilidad, porque no nos anotamos, si no tendríamos que a los primeros que se anotan hacerles las más facheras. Y a los que se anotan en último momento, las negras. Nada, no quedaría bien. Entonces dijimos, unifiquemos y hacemos todas remeras negras con un diseño adaptado para la conferencia. Entonces esa fue la edición, está basada en eso, están lindas las remeras y como saben, parte también de las remeras, como de lo que vamos abonando, se destina todo a la conferencia. La intención es esa, que podamos juntar dinero para cubrir las conferencias. Y si querés sumarte con una ofrenda y no querés la remera, lo podés pagar sabiendo que ese dinero va a ir íntegramente a los gastos que tiene la conferencia. Así que eso es un poquito los ajustes. Tenías la publicación de los 3 inscripciones, ¿no, Aldi? Entonces está el esencial, si solamente vienen a las reuniones, se inscriben de esa manera. La segunda es, si te quedas a comer, aprovecha que hay un descuento. La comida va a salir 7.500, tal vez, hay que ver cómo sigue el mes. Cada comida, acá en este caso por 2 comidas, en vez de pagar 15.000, pagas 10.000. Y la remera está incluida ahí. En el plus sería, compras la remera sabiendo que también estás colaborando con la conferencia. Entonces, eso es un poquito de las distintas modalidades que tenemos en la confe. Atrás había unas hojas, creo, con algunas doble faz, ¿sí? Donde estaban las comisiones que no conocían y quieren anotarse para servir. Bueno, busquen esas hojas y den la vuelta, porque de atrás y adelante está lleno de comisiones. Se anotan y ahí sabemos en cuáles quieren estar siendo parte. Si no, igualmente después vamos a hacer alguna especie de encuesta por WhatsApp, por el grupo de la iglesia, donde vamos a poner todas las comisiones y vos con un clic, vas a seleccionar en qué comisión podés estar. Así que agenda esa fecha, ese fin de semana especial. Oremos por los oradores, por Sergio Martínez y por Raúl Dallinger, para que podamos disfrutar de ese hermoso fin de semana. Sin más, hermanos, que el Señor los bendiga. Cualquier duda que tengan, vienen y hablan con nosotros y hablen con Aldana, que está atrás, para ofrecer su hogar, para recibir a los hermanos que van a estar viniendo de viaje. Que el Señor los bendiga. ¿Algo más?